8 minutos y bueno, ya hablamos de la fractura que también hay en Movimiento Ciudadano después de que se anunció la precandidatura presidencial de Jorge Álvarez Maínez, la fractura particularmente con este grupo que se conoce como Grupo Jalisco, encabezado por Enrique Alfaro. Le decía también pues que en Morena las cosas no están mejor porque la antes muy cercana periodista al presidente San Juana Martínez, muy cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora exdirectora de la agencia Notimex, la última directora de esta agencia de noticias, pues acusa que varios funcionarios de este gobierno le pidieron el 20% de los 150 millones de pesos que estaban destinados a las liquidaciones de los trabajadores, que se los pidieron para enviarlo a la campaña de Claudia Sheinbaum, de la candidata presidencial de Morena. Hoy el presidente fue cuestionado al respecto y le pidió pruebas a San Juana Martínez. Creo que no es cierto. Conozco muy bien al secretario del Trabajo, desde luego conozco a la secretaria de Gobernación y conozco pues a Claudia. Es una mujer con convicciones. ¿Le pedirá a usted que pruebe estos dichos? Sí, además, si tiene pruebas. No estoy yo limitando su libertad de expresión, pero tenemos que apegarnos a 3 principios: no mentir, no robar y no traicionar. Bueno, luego San Juana Martínez escribió un mensaje en su cuenta de X diciendo que las pruebas con mucho gusto las tiene y que los abogados van a preparar las denuncias correspondientes. Doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Muy buenas noches, Azucena. Oye, pues ya hablábamos en el proceso electoral presidencial pasado, el 2018, de este dinero que se mueve por debajo de la mesa, que puede venir de dependencias, de gobiernos, del crimen organizado. Y bueno, pues aquí San Juana Martínez denuncia lo que podría ser el uso ilegal de recursos públicos en una campaña presidencial. Doctor, ¿difícil de probar o cómo lo ves? Se tiene que hacer una investigación por 2 razones. Primero, porque San Juana Martínez lo dijo premeditadamente, con conocimiento de causa, en un texto que ella publicó, es decir, no fue una ocurrencia, no es una grabación ilegal, no es una anécdota de alguien más. Es una confesión, digamos. Es una confesión de parte. Segundo, ella da nombres de personas involucradas. Tercero, esto puede constituir un delito electoral o puede constituir una violación a la ley electoral. Quiere decir que para saber quién tiene la razón o si esto es indicio de alguna violación o de algún delito, pues se tiene que investigar. Y para investigarlo, pues hay 2 vías. Una es mediante una queja de fiscalización ante el Instituto Nacional Electoral que pueden presentar partidos políticos, y la otra es mediante una denuncia penal ante la Fiscalía Electoral. La primera es por posible financiamiento ilegal de una campaña política. El segundo es por el posible violación o delito cometido por un servidor público, que en este caso serían las personas que se mencionan de la Secretaría del Trabajo. Entonces, creo que la buena práctica es investigar, simple y llanamente, sin prejuzgar. Pero ella claramente, San Juana Martínez, una periodista pues que tiene 30 o 40 años en el negocio, lo dijo cuidadosamente en un texto publicado por La Jornada, y creo que eso amerita una investigación. Una investigación, ¿cómo sería? Es decir, ¿cómo comprobar que es? Porque decía San Juana, bueno, evidentemente, pues no se firma ante notario, no se dan facturas, no se dan acuses de recibo, que también lo hemos platicado, Luis Carlos. ¿Cómo se puede comprobar la salida y el ingreso del dinero de una parte a la otra, en este caso a una precampaña? Bueno, primero, pues tiene que hacerse todo un proceso en donde si hay una denuncia o una queja que se presente, pues se tiene que citar a aclarar a las partes, se tiene que tomar testimonios. Claramente estos pagos, pues si son en efectivo, pues tiene que haber una operación para convertir los líquidos. En fin, hay muchos métodos de investigación forense que pueden permitir conocer esto. Puede llevarse mucho tiempo hacerlo, pero vaya, frente a una declaración de esta naturaleza, lo correcto, lo procedente es simplemente investigar. Si se trató de una marometa de denuncia porque esta persona quería simplemente dañar a alguien, pues entonces habrá que demostrarlo. Si no se trata de eso, creo que hay que indagar. Ojo, en campañas electorales, y tú y yo lo hemos platicado en el pasado,
Es común que haya desvío de recursos públicos. Es común, además, que haya financiamiento ilegal de empresarios, contratistas. Esto ha ocurrido y también incluso el crimen organizado. Aquí se trataría de desvío de recursos públicos y esto es importante hacerlo. Hace 24 años, por ejemplo, en estas fechas hubo un financiamiento ilegal del sindicato de Pemex hacia la campaña política del PRI presidencial. Se supo 3 años después. Pero lo que trato de decir es que esto no sería nuevo, ha ocurrido en el pasado, se ha sancionado a partidos por ese tipo de ilícitos, así es que no me parece que fuera algo inédito y por lo tanto se debe investigar para saber si hay algo de fondo en esto. Bueno, pues ya está compuesta la boleta electoral. ¿Qué proyectas, Luis Carlos? ¿Qué ves? Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum, Jorge Álvarez Maínez. Bueno, primero el tema es que las encuestas son claras en señalar que la favorita hoy es Claudia Sheinbaum, que nosotros en Integral estimamos que el posible margen de distancia puede estar entre 15 y 22 puntos. Segundo, creo que las mediciones relevantes van a empezar a ocurrir hacia el mes de febrero, cuando la gente empiece a estar consciente de que hay una elección. Las encuestas que se han publicado ahora, algunas son propaganda, otras son reales, pero lo que están midiendo es un partido que todavía no inicia, entonces creo que lo relevante ocurrirá cuando se empiece a tomar el pulso, pues a fines de febrero, cuando ya vaya a empezar el partido de fútbol, cuando la gente sepa quiénes son los jugadores. Álvarez Maínez, por ejemplo, pues apenas va a ser postulado y la gente prácticamente no lo conoce. En el caso de Xóchitl Gálvez hay un 30 o 40% del electorado que no sabe quién es. Entonces esa es la segunda. La tercera cosa que te puedo decir es que además de la elección presidencial, creo que la gran elección, la más relevante y la que implicaría más consecuencias políticas para el futuro del país es la elección del Congreso. Creo que esa es la elección del futuro de la democracia y ahí pues hay menos información porque prácticamente las encuestas sobre el Congreso pues se hacen poco. Tú dices, entonces, tienes información de que Claudia Sheinbaum 15-20 puntos arriba, vamos a ver si es posible remontar. ¿En el Congreso tienes información que es la misma tendencia, arriba Morena o no? Es que no hay información, simplemente. Y la cuestión sobre la mesa será si prevalece el argumento de voto masivo por Morena, el llamado plan C del gobierno, o si prevalece la idea de tener un voto balanceado, un voto cruzado. Habrá que esperar, falta mucho tiempo. Mi intuición me dice, Azucena, que conforme avancen las semanas, la elección se va a ir acortando, la intención del voto para la presidencia, y también pienso que en el caso del Congreso habrá un voto más balanceado. Bueno. Pero creo que falta todavía tiempo para saber. Bueno, pues lo platicaremos, Luis Carlos. Muchas gracias, como siempre. Gracias, Azucena.